Ok, mis apreciados hermanos, es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Quisiera invitarles a cada uno de ustedes a que podamos ir de rodilla para encomendarnos a Dios para así dar comienzo a nuestro estudio de hoy. Si pueden, vamos a arrodillarnos en esta hora para orar. Oramos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre, mi Señor. Padre amado, gracias por esta oportunidad, por este hermoso privilegio que usted nos da a cada uno de nosotros para reunirnos a través de este medio, para estudiar su palabra, para glorificar su nombre, mi Señor. Padre amado, reconociendo que sin usted nada podemos hacer, queremos pedirle en el nombre de Jesús que usted permita que su Santo Espíritu pueda descender sobre cada uno de nosotros, que podamos ser ungidos en esta hora para que Él nos dé la sabiduría y el entendimiento, que Él pueda dirigir todo de principio a fin, que Él pueda ser nuestro maestro, nuestro guía, nuestro instructor, para que así, Señor, podamos entender a cabalidad el mensaje, la palabra que usted tiene para cada uno de nosotros en esta hora y para aquellos que verán este video en un futuro. Permita, mi Dios, que todo sea dirigido por Él y que seamos nosotros aceptados como ofrenda agradable delante de usted. Dirija todo de principio a fin, mi Señor, y que solamente su nombre sea glorificado y exaltado y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos y le agradecemos en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, como ustedes ven, van a ver en su pantalla, perdón, el tema que vamos a estar estudiando hoy, un tema muy interesante, que pienso que todo lo que profesan ser cristianos, o sea, toda la cristiandad debiera de estudiar este tema, de ver este tema y analizarlo con la dirección del Espíritu Santo. Y como ustedes ven en su pantalla, lleva por título, ¿qué debo hacer para ser salvo? A esta pregunta se le ha dado mucha respuesta, como veremos al transcurso del estudio que estaremos haciendo. ¿Y cuál es la respuesta que da el Señor Jesús cuando a él se le hizo esta pregunta? Y creo que la mejor respuesta es la de Jesús y creo que esa es la que todos nosotros debemos de seguir. La palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, en los versículos 3 y 4, lo siguiente. Es él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. El versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí vemos que Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando dice hombre se refiere a los dos géneros, hombre y mujer. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si Dios quiere que todos sean salvos, ¿por qué la gran mayoría se va a perder? ¿Por qué la gran mayoría se va a perder? Porque esto es una decisión que uno debe de tomar. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14, allí nos dice la palabra de Dios. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. La gran mayoría, porque muchos son llamados y pocos los elegidos, la gran mayoría toma el camino que tiene la puerta ancha y espacioso y entran por ella. Pero los pocos o los muy pocos son los que van por el camino de la salvación, que escogen el camino angosto. Por el camino que tiene la puerta ancha, se vive a la manera, a lo que conviene. Y dicen, yo creo en Dios, que son los cuales que muchos son llamados, pero por el camino estrecho, que muy pocos escogen ese camino,
que es un camino angosto, dicen, yo creo a Dios. No solamente yo creo en Dios, sino yo creo lo que Dios dice. Es una gran diferencia. ¿Cuál vamos a escoger nosotros? ¿La puerta ancha y espacioso el camino o el camino angosto? En segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 9, allí la palabra de Dios nos dice, el Señor no retarda su promesa, hablándonos de la segunda venida de Cristo, sino, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo anterior nos decía que Dios no quiere que nadie se pierda. Aquí no dice que ninguno se perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Para no perecer, hay que arrepentirse. Y nosotros sabemos que los seres humanos que de alguna manera oyen la voz de Dios, se arrepienten de sus pecados. ¿Y qué es pecado? La Biblia nos dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros nos arrepentimos del pecado. Quiere decir que nosotros tenemos que dejar de infringir la ley, de pisotear la ley, de quebrantar la ley. Quiere decir que tenemos que dejar de pecar y arrepentirnos para que no perezcamos ninguno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Recordando el título del tema, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros vimos en el tema el último tema que estudiamos el sábado pasado, que tenía por nombre, o por título, perdón, entendiendo al apóstol Pablo, que en realidad quería o quiere decir el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, los versículos del 14 al 17. Y allí entendemos qué verdaderamente quería o quiere decir él cuando dice el acta de los decretos fue clavada en la cruz, y hablando de comidas y bebida y de luna nueva y día de fiesta y día de sábados en plural. Allí por la gracia de Dios pudimos entender qué verdaderamente quería decir él. También vimos que en Juan capítulo 5, versículo 39, allí el Señor nos manda a escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Si nosotros estudiamos las escrituras, vamos a encontrar la salvación, la vida eterna. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? En Isaías 28:13 nos decía cómo nosotros debemos estudiar, escudriñar esas escrituras. En Isaías 28:13 nos decía que la palabra pues de Jehová le será dada mandamiento tras mandamientos, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allí, dándonos a entender que nosotros no podemos tomar un solo versículo y hacer con ese versículo una doctrina y con esa doctrina un imperio eclesiástico. No es debido hacer eso. La Biblia se estudia, se escudriña un poquito aquí y un poquito allá, no solamente con un solo versículo. ¿Por qué razón la Biblia tiene que estudiarse de esa forma? Como nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, porque todas las escrituras son inspiradas por Dios. No podemos tomar un solo versículo, sino un poquito aquí y un poquito allí, renglón tras renglón, mandamiento sobre mandamiento. Por la razón de que todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando estudiamos las escrituras, como dice Jesús, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Cuando estudiamos las escrituras nos enseñan, nos redarguyen, nos corrige y nos instruye en justicia para fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es que debemos de estudiar las escrituras. También en Juan 17:17 nos dice la palabra del Señor.
lo siguiente, como nos dice allí la palabra, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, allí nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dándonos a entender que ningún ser humano, ningún hombre puede dar su propia interpretación a la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Hay muchos que enseñan y dan su propia interpretación a muchos versículos, como el apóstol Pedro nos dice lo siguiente para que podamos entender esto. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en la cual es mora la justicia. Lo que espera en la segunda venida del Señor, que somos lo que estamos esperando, cielos nuevos y tierra nueva, debemos entender que allí solamente va a morar la justicia. Por lo cual, oh amado, dice, estando en espera de estas cosas, de la venida del Señor, los cielos nuevos y la tierra nueva, procurad con diligencia, o sea, debemos de afanarnos, ser hallado por Él cuando Él venga, sin mancha e irreprensible y en paz. Y tened entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, o sea, el apóstol Pablo os ha escrito casi en todas sus epístolas, en todas sus cartas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, o sea, que toman las cartas de Pablo y la tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Eso estamos entendiendo ahora. Entendimos el sábado pasado que las escrituras, lo que el apóstol Pablo, una de las escrituras que escribió en Colosenses 2, 14, 17, se toma y se tuerce. Eso fue lo que entendimos el sábado pasado. Como también las otras escrituras la tuercen para su propia perdición. Ahora, esta cita nos dice lo siguiente. Elimine de su programa los sermones, los temas que no iluminen el alma, que no respondan a la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Predique el mensaje de prueba del tercer ángel. Es esencial que nuestros predicadores prediquen la verdad, que tiene una conexión con el mensaje para este tiempo y que presenten los temas en la forma más sencilla. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y la justicia de Cristo. Son temas de vital importancia para la gente. Esta otra cita nos dice, cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder, cuando la indiferencia predomina en la iglesia y en el mundo, Satanás está a su gusto, pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivo y a merced suya. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas y las almas se preguntan, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Él está pronto para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. Los mensajes que deben de presentarse tienen que hacer sentir a la gente, hacerse la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como es el título de lo que estamos estudiando hoy. Hay muchos que enseñan y dicen que solo hay que creer, tener fe, solamente hay que creer, solamente hay que tener fe para ser salvo. Otros dicen que solo hay que ser bautizado o ungido y así decir, una vez salvo, siempre salvo. Otra mayoría también dice, solo somos salvos solo por gracia. Esas son tres de las respuestas que se dan en el cristianismo. Solo hay que creer, solo hay que tener fe. Solo hay que ser bautizado, ungido, y así poder decir que una vez salvo, siempre salvo. Y otra gran mayoría, dice, somos salvos solo por gracia.
Vamos a analizar qué nos dice la Biblia acerca de estas tres opiniones para que podamos entender. Solo hay que creer, solo hay que tener fe. De esto se toma del versículo de Hechos 16, versículo 30 y 31. Recordemos que no podemos tomar un solo versículo y con ese versículo hacer una doctrina y con esa doctrina construir un imperio eclesiástico. Hechos 16, 30 y 31 nos dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos toman este versículo y decir, wow, solamente tenemos que creer y nosotros y nuestra familia van a ser salvos. Miren lo que dice Jesús en Lucas 12, 52 y 53. Porque de aquí en adelante, dice el Señor, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Ven? No podemos tomar un versículo y hacer un imperio eclesiástico. Hacer una doctrina para que todos se confundan. No porque yo crea, mi familia entera va a ser salva. No porque usted crea, su familia completa va a ser salva. ¿Cuántos casos no hemos visto donde hay pastores que son fieles y sus hijos no siguen el camino del Señor? ¿Cuántos hombres hemos visto que son fieles y sus familias no siguen al Señor? ¿Cuántas mujeres no hemos visto que son fieles y sus esposos y sus hijos no siguen al Señor? En Santiago capítulo 2, versículo 19, allí nos dice lo siguiente. Tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan, dándonos a entender que no nos basta con creer. Porque si nosotros creemos, también los demonios creen que hay un Dios. Y porque los demonios creen que hay un Dios, no quiere decir que van a ser salvos. El versículo 17 de Santiago 2, que son los dos versículos anteriores al 19 que vamos a leer, el 17 dice, así también la fe, o sea, el creer, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno te dirá, tú tienes fe, tú crees, ¿verdad? Tú crees. Eso es lo que significa tener fe, creer. Tú crees y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dándonos a entender que no solamente nos basta con creer, sino que nuestra fe tiene que ir acompañada con algo, tiene que ir acompañada con las obras. No solo nos basta con creer. El otro argumento que se utiliza, solamente hay que ser bautizado para ser salvo. Solamente hay que ser ungido. Y así, una vez salvo, siempre salvo. Después que yo me bautice, usted se bautice, tenemos el permiso para hacer lo que queramos. Eso es lo que nos da a entender. Una vez salvo, siempre salvo. Le voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, Balaam. Balaam era conocido como profeta de Dios. En los capítulos 22 al capítulo 24, Balaam es reconocido como profeta de Dios. En Números capítulo 22 al 24. En Deuteronomios capítulo 23, versículo 4 y 5 nos dice allí acerca de Balaam, que era profeta de Dios, ¿no? Dice, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque adquirieron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. Aquí vemos cómo se contrató, se le pagó a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Y Balaam era conocido o reconocido como profeta de Dios. Seguimos leyendo, dice el versículo 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. En Judas, el versículo 11, Judas nada más tiene un solo capítulo, allí nos dice lo siguiente.
Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, allí nos dice la palabra del Señor lo siguiente: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el dinero, el premio de la maldad. Fue contratado Balaán. A Balaán se le pagó para que maldijera al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios reconocía a Balaán como profeta de Dios. En Números, capítulo 31, los versículos del 15 al 16, allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Versículo 16. He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen, pecasen contra Dios, contra Jehová, en lo tocante a Baal peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. En Apocalipsis capítulo 2, el versículo 14, allí nos dice lo siguiente, algo que está sucediendo dentro de las iglesias. Allí dice: pero tengo una pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina, la enseñanza de Balaam, que enseñaba perdón, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. A cometer fornicación, tanto fornicación espiritual como carnal, y a comer cosas que no deberían ser, que no deberían de ingerirse. Vemos cómo y cuál fue el resultado de Balaán y cuál es el resultado de lo que practican y enseñan las doctrinas de Balaán. Y Balaán fue profeta de Dios. Otro ejemplo que le doy acerca de otro que fue ungido por Dios, para que veamos que no solamente hay que ser bautizado y con eso vamos a ser salvos, una vez siempre salvo para siempre. El segundo ejemplo que le doy es el rey Saúl. Saúl, en primera de Samuel, nos dice lo siguiente al capítulo 9, de los versículos 16 al 17. Mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás, o sea, el cual ungirás, al cual bautizará por príncipe sobre mi pueblo, Israel, y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. El capítulo 10 de Primera de Samuel, el versículo 1 y los versículos 6 y 7 dicen lo siguiente. Tomando entonces Samuel un redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová? Le dijo: ¿no te ha bautizado Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizará con ellos y serás mudado en otro hombre. Versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Aquí vemos que el rey Saúl fue ungido, fue bautizado por Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, allí nos dice lo siguiente. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que a la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor? ¿Los sacrificios o que se obedezca la palabra de Dios? Dice él que ciertamente el obedecer es mejor. En los versículos 23 al 26 de Primera de Samuel capítulo 15, seguimos la historia. Dice lo siguiente el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, por cuanto tú desechaste el mandamiento de Jehová, él también te ha desechado para que no seas
rey. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Eso mismo está sucediendo hoy en día en todas las iglesias y en todos los grupos. Los líderes están dando oído a lo que el pueblo quiere y para satisfacer lo que el pueblo quiere, se olvidan de lo que Dios ha establecido y complacen al pueblo. Y por esa es la condición en la que se encuentra el pueblo hoy en día, por acomodar a los feligreses en vez de decir la verdad. Pero notemos que el rey Saúl fue ungido, fue bautizado por Dios, y por haber quebrantado el mandamiento de Jehová, Dios lo desechó para que no sea rey del pueblo de Israel. Sucederá lo mismo con aquellos que se olviden de los mandamientos de Dios. El versículo 25 dice lo siguiente: y vuelva conmigo. Le leo el 24 para tomar el contexto también. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió, dice el versículo 26, a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. En el capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 14, dice lo siguiente: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Noten, Saúl fue ungido, fue bautizado y el Espíritu Santo estaba con él. A él desechar la palabra de Dios y quebrantar el mandamiento de Dios, el Espíritu Santo se alejó de él. Y ustedes saben el resto de la historia que le sucedió al rey Saúl y a sus hijos por haber desobedecido el mandamiento de Dios. Entonces, vamos al tercer paso de lo que dice. Ya vemos que no solo no basta con creer y no solamente no basta con ser bautizado para ser salvo. El tercer punto y último punto es que se dice que somos salvos solo por la gracia. En Efesios es el versículo que se utiliza, el capítulo 2, el versículo 8. Allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sabemos que la gracia es un don de Dios, es un don divino, algo que nosotros no merecemos, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero por la gracia de Dios soy salvo, pero noten que dice el apóstol Pablo, por medio de la fe, por medio de creer. Pero vimos anteriormente que no nos basta con creer. No podemos tomar este solo versículo de Efesios capítulo 8 y hacer con él una doctrina y por ende hacer un imperio eclesiástico. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? La palabra gracia, la primera vez que se utilizó, que está registrada en la Biblia, se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 6. Leemos lo siguiente en los versículos 5, 7 y 8. Allí nos dice la palabra de Dios para que veamos quiénes son los que hayan gracia delante de los ojos de Dios. El versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré, destruiré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlo hecho, porque toda carne se había corrompido. Ya en aquel entonces, cuando usted estudia el espíritu de profecía, allí nos da a entender qué estaba sucediendo en aquellos días. Hombre con hombres, mujeres con mujeres, y también se practicaba el bestialismo, hombre con bestia y mujeres con bestia. Por eso es que el versículo nos dice que toda carne se había corrompido. Y aunque esta generación estaba así, nos dice el versículo 8 lo siguiente, pero Noé
halló gracia ante los ojos de Jehová. Toda carne se había corrompido, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué razón Noé halló gracia? El versículo 9 nos dice lo siguiente. Estas son las generaciones de Noé. Era una generación perversa, mala. Toda carne se había corrompido. Pero dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones perversas. Con Dios caminó Noé. Noé era diferente a todos los de su generación. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Usted sabe, el registro bíblico nos dice cuántos años duró Noé. Por eso es que dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era justo, era perfecto en sus generaciones. En todas las generaciones que vivió Noé, Noé era justo y era perfecto. Por esa razón, como Noé era diferente a todos los demás, fue que él halló gracia ante los ojos de Dios. Entendemos esto un poquito más cuando leemos Romanos, el capítulo 6, del versículo 14 en adelante, donde nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ah, estamos bajo la gracia. Vamos a ser salvos por gracia. El versículo 15 dice lo siguiente. Hay unas preguntas que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, no peques en ninguna manera. Porque tú piensas que vive bajo la gracia, eso no te da libertad para tu pecar y hacer lo que quiere y quebrantar la ley. ¿Qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para injusticia? Pero gracias a Dios, que aunque erais, está hablando en el pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Antes era esclavo, pero ahora habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice el versículo 18, y libertados del pecado, si somos libres del pecado, quiere decir que ya no pecamos más. Viniste a ser siervos de justicia. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Solo hay que creer, solo hay que ser bautizado. Somos salvos solo por gracia. Vimos la respuesta a estos argumentos. Entonces, ¿cómo responde Jesús o cómo respondió Jesús cuando se le hizo esta pregunta? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? En Mateo 19, el versículo 16 y 17, allí nos narra la historia de qué respondió Jesús cuando se le hizo esta pregunta. Dice el versículo 16 y 17 de Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para ser salvo? Él le dijo, o sea, Jesús respondiendo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, mas si quiere ser salvo, guarda los mandamientos. Vemos que Jesús, a la pregunta directa que se le hace, que qué bien ha de hacerse para dar la vida eterna, Jesús le dice, si quiere tener la vida eterna, si quiere ser salvo, guarda los mandamientos. En Lucas capítulo 10, los versículos 25 al 28, vemos en otra ocasión cómo Jesús se le hace la pregunta y dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, haciendo qué cosa yo voy a ser salvo. Él le dijo, Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Vemos que nuevamente Jesús le envía a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. ¿Qué dice allí? ¿Cómo lees? El versículo 27 dice, aquel respondiendo, dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús les dijo, bien has respondido a esto y vivirá. Si hace esto, tendrá la vida eterna. Si hace esto, será salvo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En esto que leemos, la gran mayoría dice, solamente hay que guardar dos mandamientos. Solamente hay que amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entenderemos esto un poquito más. En el libro de Mateo, el capítulo 22, los versículos 36 al 40, perdón, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. El versículo 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solamente hay que hacer estos dos mandamientos. El versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y la profecía. De estos dos mandamientos. ¿Por qué razón de estos dos mandamientos depende toda la ley? Allí dice, amarás al Señor tu Dios, son los primeros cuatro mandamientos de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás a imagen, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Estos son los primeros cuatro mandamientos de la ley que tienen que ver con nuestro amor para con Dios. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, son los siguientes 6 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no matarás, perdón, no hurtarás, no hablará contra tu prójimo falso testimonio y no codiciará. Estos últimos 6 mandamientos son lo que tiene que ver con la relación con nuestro prójimo. Esto es lo que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17 y en Deuteronomio capítulo 5. Pero vemos que cuando Jesús se refiere, amarás al Señor tu Dios, se refiere a los 4 primeros mandamientos, a los primeros 4 mandamientos, y a tu prójimo como a ti mismo es a los últimos 6 mandamientos. En el libro de Mateo, el capítulo 1, el versículo 21 nos dice, y dará a luz un hijo, hablando de Jesús, o sea, Gabriel hablándole a María acerca de Jesús, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. En Hebreo capítulo 5, los versículos 8 y 9, hablando de Jesús también, allí nos dice la palabra del Señor. Y aunque era hijo, o sea, Jesús, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús vino a ser autor de salvación para todos los que le obedecen. El libro de Génesis, ya estamos a punto de concluir, el libro de Génesis, el capítulo 3, los versículos 22 al 24 dice lo siguiente. El versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ya que Adán y Eva habían pecado, el Señor dice, no es bueno que ellos alarguen su mano y coman del árbol de la vida en esta condición y vivan para siempre. El versículo 24, recuerden, no es bueno que ellos alargasen su mano y comieran del árbol de la vida y vivan para siempre en esa condición. Génesis 3, los versículos, como leímos del 22 al 24, ahora leemos el 23 y dicen lo siguiente. Y los sacó Jehová del huerto del Edén, donde estaba el árbol de la vida, para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía, para todos los lados, para que guardara el camino del árbol de la vida. O sea, Dios no quería que en la condición pecaminosa en la que estaba Adán y Eva,
ellos comieran del árbol de la vida, porque habían pecado. El versículo de Apocalipsis 22, los versículos 2 y 14, allí no dice el versículo 2, dice lo siguiente: en el medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El versículo 14, en la Reina Valera del 1909, dice lo siguiente: bienaventurados los que guardan los mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Vemos que el árbol se encuentra en el cielo, en la santa ciudad. Habiendo leído anteriormente que Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén por la condición en la que estaban, porque habían quebrantado los mandamientos de Dios, fueron expulsados del Edén para que no comieran del árbol de la vida. En esta ocasión, dice el Señor en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida. Si queremos nuevamente comer del árbol de la vida, en el sentido de que Adán comía, pero después que pecó dejó de comer, nosotros estamos en pecado. Y para nosotros comer del árbol de la vida, para vivir para siempre, para ser salvo, nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Este mismo versículo en la Biblia, que quiere decir traducción, el lenguaje actual, dice lo siguiente: a los que dejan de hacer lo malo, o sea, a los que dejan de pecar, Dios los bendecirá, pues le dará el derecho a comer de los frutos del árbol que da vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Guardemos sus mandamientos para que así podamos ser salvos y obtener la vida eterna. Como nos decía Jesús, que leímos anteriormente, en Mateo 19:17, donde nos decía el Señor cuando le respondió a la pregunta que se le hizo: ¿haciendo qué cosa tendré la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar a la vida, mas si quiere ser salvo, guarda los mandamientos. Como nos dice el escritor de Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 13, que el fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temamos a Dios, queridos hermanos, guardemos sus mandamientos, no como la gran mayoría que piensa que la ley fue clavada en la cruz. Sabemos que esto no es así. La ley de Dios es eterna. La ley de Dios es su carácter. Por la ley de Dios se rige el universo entero. Hermanos queridos, seamos fieles hasta la muerte. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios le guarde, Dios le bendiga. Recordemos siempre esto, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Maranata, Cristo viene muy, muy, muy pronto.